Le he llamado a este mensaje el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento encontramos tres grandes oficios: juez, sacerdote y rey. Y el Señor Jesucristo tiene en su vida esos tres oficios y lo desarrolla en todo su ministerio. Es interesante que cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la belleza de la Escritura. Como el domingo pasado, un maestro de escuela dominical lo dijo, y ahora que tuvimos cambio de turno en los maestros, también otro lo repitió en la clase de hoy, haciendo un mínimo resumen, que todo lo que se ve en el Antiguo Testamento son cuadros de lo que es el Nuevo. Y el apóstol habla de las sombras que estaban en el pasado, y el Nuevo Testamento nos da luz para poder entender aquello. El sumo sacerdote. En primer lugar, quiero mirarlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la primera mención del sumo sacerdote lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 14, cuando este sumo sacerdote, Melquisedec, viene a Abraham. Bendice a Abraham, reconoce a Abraham como un hombre bendecido de parte de Dios, y a Abraham le ofrece los diezmos de todo. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Esa es la primera mención de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Recordemos que ese pasaje ocurrió, esa historia ocurrió 430 años antes de que apareciera la ley a través de Moisés. Moisés fue el vocero de Dios, quien compartió todo lo que Dios le dijo a él. Ahora bien, entonces, mirado del punto de vista del Antiguo Testamento, la Escritura, el apóstol nos dice que los sumos sacerdotes, ese sumo sacerdote del capítulo 14, ya lo hemos dicho bastantes veces, es según el orden de Melquisedec, mencionado contadas veces en la Escritura, ese nombre, Melquisedec. Y Melquisedec, dicho sea de paso, nada tiene que ver con la tribu de Leví, porque no era levita. Es un cuadro del verdadero sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que iría a venir en el futuro. Y eso es claro entenderlo. Ahora bien, todos los sumos sacerdotes de Israel bajo la ley, desde que se instituye la ley a través de Moisés en el desierto para los sacerdotes, y en este caso específicamente para los sumos sacerdotes, el principal entre los sacerdotes, comienza con Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que aparte a Aarón, su hermano mayor, y sus 4 hijos para comenzar el ministerio sacerdotal en la tierra, con la nación de Israel. Todos esos sumos sacerdotes, al estudiar la Escritura, desde el punto de vista de Dios, duraron de esa época hasta Cristo. ¿Cómo eran esos sumos sacerdotes de la tribu de Leví? Veamos. La Escritura lo describe, capítulo 7, versículo 8. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales.
los sumos sacerdotes, hombres mortales, dice la Escritura, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hay un sumo sacerdote que vive. Se refiere a Cristo. Capítulo 7 de Hebreo, versículo 23. Observen cómo eran los sumos sacerdotes humanos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Vale decir, era un sacerdocio temporal. De hecho, si vamos a hilar mucho más fino, ellos tenían una fecha de inicio, una edad de inicio y una edad de término, porque jubilaban. No era ni siquiera hasta la muerte, era cierto periodo de su vida que tenían que ministrar. Versículo 28, 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, a quien se le juró posterior a la ley, que es después de la ley, dice al Hijo, a quien se le juró después de la ley, hecho perfecto para siempre. Cristo es el único que tiene un sacerdocio como sumo sacerdote eterno. No tiene término. Todos los otros eran débiles. Todos los otros murieron. Todos los otros están bajo tierra. Por eso debemos entender que este sumo sacerdote de quien habla el libro de Hebreo no es un hombre común y corriente. No es de la tribu de Leví, de donde venían todos los sacerdotes. Es por eso que antes de la ley aparece este Melquisedec como un cuadro, como una representación. Y noten que se le presenta nada menos que a Abraham. ¿Te has preguntado por qué no se le presentó a Noé? ¿O no? ¿Por qué a Abraham? Y todo tiene su respuesta, según la Escritura. Así que eran hombres, los sumos sacerdotes, según el Antiguo Testamento, eran hombres comunes y corrientes. Hombres normales, como tú y yo, con defectos y virtudes. ¿Qué más? Eran hombres que estaban bajo la ley. Melquisedec, repito, apareció 430 años antes de la ley, delante de Abraham. Hebreo capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Noten, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, vale decir, si yo puedo ser perfecto, tendría que venir por la ley ser descendiente de Leví. Dice, porque bajo él, Leví, la tribu Leví, recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aarón es el primer sumo sacerdote en la faz de la tierra, en todo el mundo. Aarón. Pero ¿por qué aparece este que no desciende de Leví? No viene de los hombros de Aarón. Interesante. Todos los sacerdotes, desde Aarón en adelante, eran descendientes de la tribu de Leví, como lo dice aquí el versículo 11. Si pues la perfección fuese por sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Todos los sacerdotes
eran descendientes de Aarón. Todos. Menos en el Antiguo Testamento, Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento, menos Cristo, que tampoco es descendiente de Aarón. ¿No es interesante? Que en el Antiguo Testamento hay uno que aparece, que no es descendiente de Aarón, y en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer. Eran todos hombres, los sacerdotes, según el orden de Aarón. Cuando habla de orden, tiene que ver descendiente de esa tribu. No solamente eso, sino que Dios tenía en el sacerdocio sus reglas. Físicamente tenía que ser un sacerdote perfecto. Físicamente. Y dar listado de cosas que no tenía que tener el sumo sacerdote. Si alguien descendía de la tribu de Leví, pero era cojo, era tuerto y era manco, le faltaba un dedo y un montón de otras cosas, no podía ministrar. Podía servir en el templo, hacer cualquier cosa, pero no ministrar. Pero no ministrar. Porque el sacerdocio es un cuadro, también cada sacerdote, del único sacerdote que es Cristo. El sacerdocio, dice la Biblia, es cambiado cuando la ley se cambia. 12. Otra cosa interesante que yo hallé aquí, el 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué dice la Biblia? La ley y los profetas son hasta Juan. ¿Qué es Juan? El Bautista. Interesante, la Biblia lo dice. Hasta Juan. La ley termina con Juan, el Bautista. Desde Juan el Bautista, dice la Biblia que Juan el Bautista fue el primer predicador público, el primero que comenzó a predicar públicamente a los hebreos que se arrepintiesen, porque el reino de los cielos ha llegado. Los judíos le rechazaron, le oían, le seguían el ritmo y la enseñanza de Juan, pero no creían de corazón. Y terminado Juan, dice la Biblia, Juan mismo, el Bautista, dice, es necesario que yo mengüe, pero Cristo crezca. Y empieza a ver esto. Juan el Bautista fue importantísimo, el más popular, el más conocido. Y luego empieza a bajar y sube Cristo. Hasta que Dios se lleva a Juan el Bautista. Desaparece Juan el Bautista. Porque tenía el propósito de preparar el camino para el Señor. Así que eso es lo que yo veo aquí en este pasaje, desde el 11 al final del libro de Hebreos capítulo 7, del sacerdocio en la ley, en el Antiguo Testamento. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista, el sumo sacerdote, desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no fue según el orden de Aarón. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ese lenguaje, el orden, es muy importante. Porque cuando nace el Juan el Bautista, cuando nace el Señor Jesucristo, se habla del sacerdote según el orden. ¿En qué orden estaba? Nada con Dios es al azar. Dios tiene sus reglas establecidas con mucha claridad. Este Melquisedec que encontramos nosotros no tiene absolutamente nada que ver con la ley mosaica. Melquisedec. Ni el que aparece en el Antiguo Testamento, ni quien sabemos nosotros por el Nuevo que es Cristo. Nada tiene que ver.
Porque Cristo viene a instituir una nueva ley, un nuevo pacto. Dios había hecho con los hebreos un pacto. Dice la Escritura que Él los sacó de Egipto, los tomó de la mano, los sacó de Egipto y los lleva al desierto. Y allí en el desierto hace un pacto y le entrega las leyes. En los Salmos dice que Dios sacó a su pueblo y los puso como sobre las alas de un águila. Melquisedec, en su primer mención en Génesis 14, apareció cientos de años antes que apareciera la ley de Moisés en la tierra. Por eso que aparece mucho antes. Y aparece a Abraham, porque Abraham es el padre de Israel, de donde nace la nación hebrea. Abraham, Dios le permitió que de su simiente iba a venir el Mesías. Pasan los años, él confió, pero ustedes saben que las mujeres son un poco inquietas y lo quieren todo para ayer. Y le dice, oye viejo, ¿no se habrá olvidado Dios? ¿Y qué tal si tienes un hijo con mi sierva? Y la sierva era egipcia. Bueno, él ni tonto ni perezoso para no tener problema con ella, ni para tener problema con la suegra. Nació Ismael. Pero luego aparece Isaac. Isaac engendró 2 hijos. Y uno de ellos, dice la Biblia, que el menor fue una bendición y de allí aparecen las 12 tribus de Israel. Interesante cuando uno va aprendiendo la historia. Así que este Melquisedec, este sumo sacerdote, nada tenía que ver con la ley levítica. El Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, tampoco nada tiene que ver con la ley levítica. Porque el Señor Jesucristo no desciende de la ley o de la tribu de Leví. Veamos el versículo 14, 7:14 de Hebreos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual, observen, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nada, dijo. Interesante. Nosotros tenemos que entender la Escritura y mirar y escarbar en ella para tener luz. Cristo viene de la tribu de Judá. Él es de la tribu de Judá. Así que Judá nada tenía que ver con el sacerdocio. Absolutamente nada en toda la historia. Moisés, dice la Biblia, que nada dijo que vendría un sacerdote de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo. ¿Por qué llegó a ser sacerdote entonces? ¿Por qué tiene ese atributo? ¿Por qué tiene entonces el Señor Jesucristo, la Biblia le da ese oficio? Lo dice el libro de Hebreos capítulo 7. Veamos, versículo 17. 7:17. Pues se da testimonio de Él. Y el testimonio lo da Dios, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios hizo esa promesa, diciendo, tú eres sacerdote para siempre. No dice, tú eres sacerdote. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Vamos por favor al Salmo 110. Salmos 110 y versículo 4. Observemos. ¿Qué dice aquí la Escritura? Juró Jehová. Dios hizo un juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿De qué? De ese juramento. Diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Salmo 110 es un salmo de David. Y David está entregando esta profecía. Que Dios había hecho un juramento. Que Cristo iría a ser un sacerdote para siempre, dice la Escritura. No solamente eso. No solamente tiene un testimonio, como dice el versículo, pues se da testimonio. Versículo 17. No solamente Dios dio un testimonio acerca del Melquisedec del Nuevo Testamento, sino que Dios también tiene un juramento. Versículo 21, 7:21. Porque los otros, somos sacerdotes se supone, los otros ciertamente sin juramento, 7:21 estoy de hebreo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero el Melquisedec del Nuevo Testamento, con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que este Melquisedec, Cristo, no es bajo el orden de Leví, ni de Aarón, porque Aarón fue el primero sumo sacerdote, siendo Aarón de Leví, sino según el orden de Melquisedec, del primero que apareció en la Biblia. ¿Qué más dice? En el versículo 24 encontramos algo importantísimo. 7:24. Dice, mas este Melquisedec, por cuanto permanece para siempre. Fíjense, Melquisedec aparece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no muda, no cambia. Siempre es igual, permanente, eterno, no importa el clima que haya, no importa la situación, no cambia. Así que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio inmutable. ¿Qué más encontramos que dice aquí en la Escritura? Versículo 28. Otra cosa interesantísima. 28. Porque la ley, fíjense, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. En el pasado, los levitas, débiles hombres. Pero, punto y coma, pero. Cuando hablamos de pero, según la gramática española, ¿qué significa? Un cambio. Pero la palabra del juramento, la palabra de aquel que juró, la palabra del juramento, qué interesante el lenguaje, la palabra juramento, posterior a la ley, después de la ley, agrega al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, descendiente de Leví, eran imperfectos, hombres comunes y corrientes, y que después de un tiempo morían y eran sepultados. Cristo es uno perfecto y para siempre. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes a veces pecaban, no entraban al lugar santísimo como
como correspondía, como Dios había establecido, y Dios los mataba allí. Tenían que sacarlo. Entonces, pero Cristo es algo totalmente diferente. Es interesante. Muy interesante. Y esto lo escuché de los labios de un hebreo hace muchos años atrás, que nos invitó a un grupo a participar de la cena pascual que ellos hacen, y él nos enseñó eso. Y nos dijo, es interesante que inmediatamente después de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo, nunca más los judíos mataron un cordero pascual hasta ahora. La nación hebrea no siguió nunca más matando un cordero pascual. Aunque no creyeron en él, aunque gritaron crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nuestros hijos, rechazan a Cristo, le rechazaron. Hasta el día de hoy los hebreos no han seguido nunca más matando un cordero pascual. Aunque Dios se los dio como un pacto perpetuo, una fiesta de que tenían que celebrarla hasta que Cristo venga a tratar con ellos. Pero los judíos ponen igual su pan sin levadura, sus hierbas amargas, sus verduras amargas y todas las cosas, y colocan un hueso. Es como un fémur, un animal, limpiecito. Lo colocan en representación de la muerte. Juan el Bautista, aquel que Cristo dijo, los profetas y la ley son hasta Juan. Juan el Bautista, dice la Biblia, el Antiguo Testamento lo anunciaba, el Nuevo lo reconoce diciendo que él vino para preparar el camino del Señor, a preparar las masas para que escucharan al verdadero Hijo de Dios. Y Juan, cuando le ve, dice a los hebreos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremenda palabra de aquel hombre. Cada judío entendió perfectamente lo que Juan el Bautista les decía. Ellos lo entendieron. Maravilloso. Cristo fue el último cordero pascual que los hebreos mataron. Interesante. Cristo es el único cordero pascual que los hebreos mataron, porque Cristo murió en la fecha de la Pascua que Dios había instituido en Egipto antes de sacar a su pueblo. Interesante. Pedro nos da luz en cuanto a esto. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 3. Observemos. Aquí vemos a un judío, un apóstol judío que nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Tenía o no tenía razón el autor, el apóstol Pablo, cuando escribió Hebreos capítulo 7? Diciendo que Cristo tenía un sacerdocio inmutable, eterno, para siempre, según el juramento que Dios había dicho y el testimonio que Dios había dado. Pero concluye Pedro diciendo en 3:18, pero vivificado en espíritu. Es cierto, Cristo fue muerto,
fue sepultado, resucitó entre los muertos, pero dice, vivo en espíritu. Cristo no está muerto. Qué lástima que la iglesia que gobierna el mundo tiene al Cristo muerto. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Allí comienza la iglesia. Hebreos, capítulo 9, por favor en sus Biblias. Hebreos 9. Observemos detalles importantes aquí. Hebreos 9. Versículo 16. Porque donde hay testamento, la Biblia está dividida en dos grandes grupos, ¿verdad? El más grande, ¿cómo se llama? Antiguo. Y el más pequeño al final, Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es algo que alguien testó. En este caso, Dios testó, dejó escrito al hombre e inspiró a hombre y usó a hombres inspirados para escribir el Antiguo y después el Nuevo. ¿Estamos claros? Dios lo testó, salió de los labios de Dios. 9:16, Hebreo. Porque donde hay testamento, bien, ¿tenemos testamento en la iglesia, Nuevo Testamento? La iglesia, claro, nuevo. Porque donde hay testamento, ojo, es necesario que intervenga muerte del testador. Vale decir, un hombre rico que hizo el testamento, le pasa ese testamento al abogado y lo mete bajo 7 llaves para que cuando él se muera, el abogado reparta, porque ya deja pagado también el abogado, de acuerdo a lo que él dijo y dejó firmado. Ese testamento de ese hombre rico no tiene ninguna validez legal mientras él vive. Ningún heredero puede ir a pelear y pedir su parte hasta que el viejito muera. Cuando él muere, allí quedan todas las peleas entre los hombres. ¿Estamos claros? ¿De dónde sale eso? ¿A quién se le ocurrió eso? A Dios. Lo mismo ocurre con Dios. Dice que el testamento no es válido hasta que muera el testador. Cristo es el que murió. Desde que Cristo murió, funciona el Nuevo Testamento. Es válido de que Él murió. Hay muchos que tienen el pensamiento, creen y dicen que la iglesia comenzó con Cristo cuando llamó a los 12. Muchos lo dicen. ¿Pero qué dice la Biblia? Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando Cristo murió, funcionó el Nuevo Testamento. Interesante. Para concluir este capítulo, Jesucristo, como sumo sacerdote, es. Y vamos a ver varias cualidades. Capítulo 7 de Hebreos. Hebreos 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice el apóstol. Nos convenía. ¿Cómo nos convenía a nosotros un sumo sacerdote? Si ya vimos que eran hombres mortales del Antiguo Testamento, eran débiles hombres, se murieron, su ministerio fue limitado. Pero ¿cómo nos convenía a nosotros? Versículo 26. Primero, santo.
¿Saben que el lenguaje santo aparece en el Antiguo Testamento? ¿Que un sacerdote fuese santo aparece? Piensen. Santo. Luego agrega inocente. ¿Eran inocentes? ¿Sabe que al poco andar de los 4 hijos de Aarón, Dios se llevó a 2? De un tirón. Sacerdotes. Los primeros sacerdotes, porque Aarón era el sumo, el principal. Luego sus 4 hijos fueron sacerdotes. Luego Dios se lleva a 2, porque no eran santos, ni tampoco, como dice aquí, inocentes. Agrega, sin mancha. Ese lenguaje sin mancha aparece mucho en la Escritura porque siempre se compara con una oveja. Cuando el judío tuvo que apartar el día 10 de Nisan, de abril, en Egipto, un cordero pascual tenía que estarlo del día 10 al 14, vigilarlo, que no le apareciera ninguna mancha, ninguna verruga, ninguna cosa. Tenía que ser perfecto, sin mancha. Santo, sin mancha, como dice aquí. A Cristo, por eso que a Cristo le juzgaron, comenzaron el día 10 de Nisan. Lo enviaban de Herodes a Pilato y lo llevaban 3 días para allá y 3 días para acá buscando. ¿Qué culpa tenía? Los judíos no hallaban qué culpa encontrarle. Sin mancha. ¿Qué más dice? Apartado de los pecadores. Porque no practicaba. No es que no se juntaba con los pecadores. Claro que se juntaba, pero no practicaba el pecado de los pecadores. De hecho, él entraba a comer con los cobradores de impuestos, le critican. ¿Cómo es este que se va a comer con ellos? No le seguía el juego, que es diferente. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo, hecho más sublime que los cielos. Noten el 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes o sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Fíjese, Cristo no necesitó eso. Cada sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo para ministrar e interceder por la nación, ellos tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos, purificarse a sí mismos, para luego interceder por toda la nación, por su propio pecado, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció una vez para siempre, como dijo Pedro hace un poquito rato que lo vimos. Ese es Cristo. La Escritura dice que Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, sin pecado. Y agrega que su sacrificio fue para siempre, no por un periodo de tiempo, no solo durante el ministerio que vivió como cada sumo sacerdote en la ley, sino que también se ofreció voluntariamente, como dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, voluntariamente. Nadie lo obligó. En la ley, los levitas están obligados. No tenían opción. No tenían opción. Cristo lo hizo voluntario. Jesucristo, como sumo sacerdote, puede salvar a la gente perpetuamente. Pero ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos pastores hay que mal enseñan a la iglesia diciendo si tú pecas, tú puedes perder la salvación? ¿Cuánta gente está
cada semana pasando al frente del altar para buscar realmente la salvación. ¿Qué dice la Escritura? 25. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar. No termina allí la frase, sino que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? ¿Sabe que no todo lo que es perpetuamente, en la tierra, no todo lo que es perpetuo, perpetuo? Me interesa poco. Cuando te compres un hoyito en el cementerio, pregunta qué giro tiene el cementerio antes que firme. Varios cementerios parques en nuestro país duran hasta 100 años. Después se vende a otro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo Cristo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos un sacerdocio perpetuo y además eficiente, porque siempre Él está listo y dispuesto para interceder por cualquiera de nosotros pecadores carnales que caemos en el pecado. Siempre va a estar allí. Los sumos sacerdotes en el pasado morían, se levantaba otro, y otro, y otro, y otro. Qué interesante. ¿Qué más? En el capítulo 5 de Hebreos, versículo 9, encontramos algo interesante. Hebreos 5:9, que lo vimos hace unos meses atrás, 5:9. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo, como sacerdote, nos bendice a todos aquellos que le buscamos, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por último, vamos a Pedrito, otra vez, que un gran hombre de Dios nos dice algo maravilloso. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Interesante. Aquí, el Nuevo Testamento nos dice que cada creyente somos, ¿qué cosa? Sacerdotes. Sacerdotes en el hogar, sacerdotes en el trabajo, sacerdotes en donde quiera que estemos. Somos sacerdotes. Por consiguiente, debemos vivir como tales. Sacerdotes de acuerdo a la Escritura, no de los curitas de la teleserie. Sacerdotes como dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere, porque somos santos, una nación especial para Dios. Oremos. Gracias, Padre.